Y en esta tarde tenemos algo de trabajo en el capítulo 10 de Romanos. Pueden ir buscando capítulo 10 de Romanos. Seguimos en nuestra serie de estudios consecutivos en la carta de Pablo a los romanos. Y creo que el pastor Eduardo mencionó la semana pasada que este texto es un poco difícil porque como ven, en todo el capítulo Pablo está citando el Antiguo Testamento para apoyar su argumento. Entonces, para entender tienes que ir y buscar la cita y tratar de entender cómo es que Pablo está usando ese texto del Antiguo Testamento para hacer el punto que quiere hacer en su argumento aquí en Romanos. Entonces, vamos a orar y ya entrar en la exposición de esta porción. Padre, gracias. Tú eres bueno con nosotros, nos permites adorarte en este lugar, Señor, tan adecuado y cómodo, Señor, para estudiar tu palabra. Padre, pido que nos ayudes, que nos guardes del sueño, de distracción y sobre todo, Señor, pedimos que tú vengas y que derrames tu espíritu. Padre, queremos confiar en tu habilidad para hacer que esta hora sea eficaz en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que nuestra fe no descanse en la sabiduría humana, como dice Pablo, sino en el poder de Dios para ser eficaz y productivo este tiempo en tu palabra. Que eso se demuestre, Señor, en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy nos toca la última sección de Romanos 10. Y es importante recordar que nos encontramos en una sección en el libro de Romanos que comienza en capítulo 9 y termina al final de capítulo 11. Es como una sección intermedia en el libro de Romanos de 9 a 11. Y en esta sección Pablo responde a la pregunta o al problema de que la mayoría de los judíos no están respondiendo al evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Al inicio de capítulo 9 vimos ese problema de cómo es posible que la gran redención que Dios ha traído en su Hijo Jesucristo al mundo, que en eso el pueblo escogido de Dios prácticamente está quedando fuera. Muy pocos de los judíos estaban siendo salvos en ese tiempo. Y Pablo sabe que en la mente judía, él entiende la mente judía perfectamente. Y entonces al comienzo de capítulo 9 les dice a los judíos, miren, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Sí? Dios está cumpliendo sus promesas, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Sí? Y en capítulo 9, en resumidas cuentas, lo que vimos fue, y que su argumento de Pablo es que Dios nunca ha escogido a todos los descendientes de Abraham. Y que no les sorprenda ahora que Dios solo está eligiendo a algunos, cuando siempre ha sido así. Siempre ha habido un remanente de los descendientes de Abraham, los israelitas, que fueron salvos. No es algo novedoso en ese sentido que Dios está haciendo ahora. Luego, en capítulo 10, su argumento es: Dios siempre ha hecho todo y ha provisto todo para salvar a los judíos. Y si no están siendo salvos ahora, es porque ellos han rechazado la provisión de Dios. No es culpa de Dios, es culpa de los judíos. Dios ha provisto todo. Y en capítulo 11 va a decir que a pesar de que pareciera que Dios ha rechazado a su pueblo, no es cierto. Dios no ha rechazado a su pueblo. Hay judíos siendo salvos en el tiempo en que Pablo escribe, Pablo es ejemplo número 1, y Pablo va a argumentar que un remanente de los judíos va a seguir siendo salvo a lo largo de la historia redentora. ¿Okay? Entonces, ese es como un resumen de la sección en que nos encontramos. Y de paso, eso nos recuerda, hermanos, que la Biblia y la carta a los romanos que estamos estudiando no fue escrita en primer lugar a nosotros. Cada carta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tenía una audiencia original. Pablo escribió una carta ¿a quiénes? A los romanos.
¿verdad? Fue para ellos. Y en esta sección, más específicamente, está hablando a los judíos en específico, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que interpretar la Biblia a la luz de esa realidad, que tenía una audiencia original a quien el autor escribía. Lo vemos en 10.1, si ya están en capítulo 10.1, ¿a quién se dirige Pablo? Hermanos, ¿verdad? Mi deseo es, reiterando lo que ya dijo en 9, que sean salvos, ¿verdad? Pablo se dirige directamente a ellos. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Pablo está hablando al pueblo judío en específico, y vuelve a decirlo al inicio de este capítulo 10. De 14 a 21 que vamos a ver hoy, el tema principal, ¿cuál es? El tema principal es que no hay excusa para Israel incrédulo, ¿verdad? Dije que el tema principal de 10 es que Dios ha hecho todo, siempre ha provisto todo para la salvación de su pueblo. Entonces Pablo, su argumento aquí es que Israel no tiene excusa, no pueden reclamarle a Dios que no ha cumplido su palabra para con ellos. Pablo va a decir, claro que sí lo ha hecho, ¿ok? Con eso de introducción vamos a leer, empezar en 13 para conectarnos y leer de 13 a 21. Me pueden seguir ahí en sus Biblias. ¿Ok? Terminamos con 13 la semana pasada. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Bien, vamos a pasar al siguiente. Ese es el primer encabezado que vamos a ver en esta sección de 14 a 17. Y lo que vamos a ver aquí es que Israel recibió el evangelio, pero otros todavía no. ¿Ok? Entonces en 10.1, al inicio de este capítulo, vemos que Pablo ha reiterado su profundo deseo de que sus hermanos israelitas sean salvos, ¿verdad? Ya lo dijo en 9, que yo pues perdería mi salvación, dice prácticamente Pablo, para que ellos fueran salvos. Tiene ese deseo profundo. Le duele mucho que ellos no aceptan la justicia de Dios. Ese es lo que dice al inicio de capítulo 10. Ellos no aceptan la justicia de Dios. No se someten a la justicia de Dios. ¿Sí? Ahora, para los que han estado en los estudios, las predicaciones de Romanos, ¿cómo se llama la justicia de Dios? ¿Se acuerdan? La justicia de Dios tiene un nombre. Cristo. Jesús es la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia, ese bien que necesitamos, que se llama justicia para estar bien, en buenos términos delante de Dios, ¿cómo se consigue? Por medio de la fe en Jesús. Cristo es la justicia de Dios para todo aquel que cree. ¿Sí? Y
Y ellos no creen en Él, no aceptan la justicia de Dios, no aceptan a Cristo y siguen, dice Pablo, tratando de establecer su propia justicia. Sí, es por eso que dice Pablo en 10:4, Cristo es el fin de la ley, ¿verdad? Esa palabra fin es como meta, o sea, como la meta en una carrera, ¿verdad? Donde la cosa termina. Ganas cuando pasas la meta. Es decir, que Pablo está diciendo, pues por así decirlo, que hay un camino llamado ley, y los judíos andan corriendo todavía en ese camino, corriendo en el camino de la ley. Llega Cristo y marca la meta, marca el fin, lleva la ley a su cumplimiento, y los judíos, en vez de decir, ay, gracias a Dios, ya podemos dejar de correr y la ley y cumplir la ley y descansar en Cristo, que en vez de eso los judíos han dicho, no, hay que seguir corriendo la ley, y ahí están, todavía ya pasaron la meta, Cristo vino y siguen corriendo la ley. Y Pablo está diciendo, dejen de correr, confíen en Cristo, reciban su justicia. Cristo es el fin de la ley. Eso es lo que hemos visto hasta aquí en el capítulo 10. Pablo la semana pasada vimos que reiteró que Cristo es la justicia de Dios, pero ellos no lo creen, ¿sí? La justicia es lo que Dios requiere, se recibe por fe en Jesús, no por obras. Eso vimos la semana pasada de la ley. Dijo Pablo, confiesa con tu boca, cree en tu corazón en Cristo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso nos lleva a versículo 14, donde entramos en el estudio hoy. En 14 y 15, Pablo presenta una serie de preguntas, ¿okay? Preguntas que explican una serie de acciones que tienen que suceder para que alguien pueda creer, para que alguien pueda invocar el nombre del Señor y ser salvo. Lo puse así en la pantalla. Le vamos a dar otro clic. Esa es la lógica de lo que viene en versículos 14 y 15. ¿Okay? No invocan, dice Pablo, sin creer. Tienen que creer antes de poder invocar. No invocan sin creer, y no creen sin oír, y no oyen sin predicación, y no hay predicación sin predicadores enviados. ¿Okay? Entonces, Pablo está diciendo, para que alguien crea y expresa con su boca, como dijo la semana pasada, lo que vimos, que expresa con su boca su fe en Cristo, o sea, tiene que suceder la inversa de cómo viene esta lista. Le damos otro clic ahí. ¿Ok? Esa es la lista a la inversa, si observan. ¿Sí? Uno tiene que ser enviado en primer lugar, y esa persona tiene que ir, esa persona enviada tiene que ir y predicar el evangelio, de manera que las personas puedan oír el mensaje, y entonces puedan, después de oír el mensaje, puedan creer, puedan invocar el nombre del Señor y ser salvo. ¿Sí? Eso es como una cadena. ¿Se acuerdan que vimos una cadena de oro de salvación en Romanos 8? Pues esa es como otra cadena. Esa cadena es inquebrantable en 8. Pero aquí, con esta cadena, Pablo está diciendo que se ha roto el último eslabón de la cadena. A los judíos, predicadores fueron enviados a ellos. Ellos recibieron, Pablo fue uno de ellos que fue a predicar a los judíos. Siempre que llegaba a un pueblo, se dirigía primero a la sinagoga para predicar a los judíos. Y Pablo dice, el mensaje fue declarado y predicado entre ustedes. Ellos oyeron, pero no han creído, han rechazado el mensaje. Todo ha sucedido, personas han ido, han oído, o predicadores han ido, ellos han oído. Pero ¿qué ha pasado? En el último eslabón de la cadena, Israel ha rechazado el mensaje y no están creyendo. ¿Sí? Ellos han rechazado el mensaje de salvación en Cristo en su gran mayoría. Y ahora cita a Isaías en versículo 15 y habla de los mensajeros que fueron enviados a correr con un mensaje
de victoria, ¿verdad? Mensajeros que corrían con noticias y ellos fueron enviados muchas veces con un mensaje de victoria, un mensaje de salvación. Dios ha obrado a favor de su pueblo y hemos sido librados de nuestros opresores, ¿sí? Esos que corrían. Y la idea era que el pueblo, al recibir ese mensaje, respondiera a Dios de manera adecuada. Y de alguna manera, el hecho de que Pablo cita a Isaías aquí nos recuerda esa historia de Israel, ¿verdad? Que Dios enviar mensajes de buenas nuevas de salvación a su pueblo no era algo nuevo. Dios había enviado profeta tras profeta. Toda la historia del Antiguo Testamento, los profetas llegaron, los profetas eran los predicadores del Antiguo Testamento. O sea, Israel tuvo más predicadores enviados de Dios que cualquier otro pueblo en toda la tierra, ¿sí? Mensajeros fueron enviados, ellos escucharon el mensaje, pero no lo recibieron, rechazaron el mensaje. Jesús en Mateo dice algo muy parecido a lo que Pablo está argumentando aquí. No sé si se acuerdan que Jesús cuando denuncia a los líderes judíos, al pueblo judío, y usa una parábola donde dice que un hacendado plantó una viña. ¿Se acuerdan de ese? El hacendado compra una viña, planta la viña, prepara todo, lo cercó, lo dejó todo en perfectas condiciones para que diera fruto y para que pudiera recibir ese hacendado, ese dueño, una buena ganancia de su viña. Entonces lo deja a la viña a cargo de labradores, pero a la hora de recibir las ganancias, porque él se fue a otro lado y dejó esos labradores a cargo de la viña. Él manda a uno de sus siervos para que recogiera las ganancias y que le trajera al dueño las ganancias de la viña. ¿Y se acuerdan qué pasa? Lo matan al siervo, ¿verdad? Y no regresa. Entonces el dueño dice, híjole, pues ¿qué voy a hacer? Voy a enviar un grupo de siervos para que vean que hay autoridad aquí, para que respeten. ¿Qué pasa? Llegan a recoger las ganancias y matan a todos los siervos, esos cuidadores de la viña. Entonces dice, híjole, ¿qué voy a hacer? Y después envía a su hijo. Dice, a mi hijo, él sí lo van a respetar. ¿Qué pasa con el hijo? Pues lo matan al hijo también, ¿no? Entonces, ese es realmente, y al final de la parábola, Jesús dice, fíjense lo que dice Jesús, el reino, dice a los judíos líderes, el reino va a ser quitado de ustedes y dado a otros que sí producen los frutos. Y dice que cuando oyeron eso, los sacerdotes y fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, que fue una fuerte acusación contra el pueblo judío. Y es justo lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios ha hecho todo para que el evangelio llegue a los judíos, pero una y otra vez, como esos labradores de la viña, lo rechazan, mataron a los profetas, los maltrataron y no recibieron el mensaje. Así que dice en versículo 16, no todos hicieron caso. Ese es el problema que Pablo está tratando. La gran mayoría de los judíos no están haciendo caso, no están obedeciendo el evangelio. Y otra vez cita a Isaías, solo unos cuantos versículos más, de la cita de Isaías, donde habla de los mensajeros que corrían con un mensaje. Solo unos cuantos versículos más adelante es la siguiente cita, donde Pablo dice, ¿quién ha creído el anuncio de nuestro mensaje? O sea, es como 8 versículos después, que mensajeros fueron enviados con un mensaje y el autor Isaías dice, ¿y quién ha creído el mensaje? Nadie, no lo creyeron, ¿verdad? Ese es el argumento que Pablo está diciendo. El mensaje ha llegado, Dios ha sido fiel en enviar predicadores, pero muy pocos judíos están respondiendo. ¿Okay? Entonces, ese es el punto que Pablo está haciendo en el contexto, en el flujo de su argumento en capítulo 10. Ahora, tal vez escuchas esto y dices, pero yo pensé que esos versículos hablaban de las misiones. Yo siempre he escuchado predicadores sobre misiones a partir de esos versículos.
Porque pues dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies que llevan el evangelio de bien, ¿no? Ese es muy frecuentemente un texto que se usa para misiones. Y espero que puedan ver que el punto principal, primario de Pablo no es enseñarnos sobre las misiones. Sin embargo, quiero enfatizar que este pasaje sí es muy instructivo para nosotros en cuanto a este tema de la predicación del evangelio, la misión que hemos sido dado como iglesia. Es muy instructivo para nosotros. Porque vemos en este argumento de Pablo el proceso de la predicación del evangelio. Vemos cómo Pablo espera que la misión que Cristo mandó de hacer discípulos a todas las naciones, cómo él espera que se lleve a cabo, ¿sí? Y esa misión que Jesús nos dejó en la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, esa misión, hermanos, muy importante, sigue siendo nuestra responsabilidad como Iglesia de Jesucristo en 2025. ¿Okay? Vamos a ver rápido qué es lo que aprendemos en cuanto al tema de las misiones, en cuanto a la predicación del evangelio de estos versículos. Bueno, en primer lugar, vemos que predicadores tienen que ser preparados. Sí, y cuando me refiero a predicadores, no me refiero nada más a personas que se paran aquí y predican un mensaje. Me refiero a toda persona capacitada para compartir el evangelio con fidelidad y hacer discípulos, como dijo Jesús, enseñándoles para que guarden toda mi palabra. Cualquier persona, todos ustedes, predicadores, tienen que ser preparados. Porque sin predicadores, personas dispuestas y capacitadas, la misión fracasa, ¿verdad? Ese es un eslabón en esa cadena que tiene que estar ahí. Los predicadores tienen que estar, personas dispuestas y capacitadas. Y mi hermano, quiero que eso nos recuerde y que nos anime que tenemos una necesidad como iglesia de levantar y preparar predicadores, ¿sí? Creo que el llamado de hacer eso, de preparar predicadores, está implícito en este texto y en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y quiero enfatizar, eso tiene que ser una de nuestras prioridades como iglesia, de formar hombres y mujeres predicadores de la palabra de Dios, ¿sí? Formar hombres, mujeres entrenados, maduros en la fe, conocedores de la palabra, conocedores de la buena y sana doctrina, ¿sí? O sea, ¿por qué piensan que hacemos escuela dominical y estudiamos a profundidad algunas doctrinas como los que estamos estudiando ahora? El problema del hombre, capítulo tras capítulo, texto tras texto, para que estemos preparados, hombres y mujeres preparados. El FM, lo mismo, ¿verdad? Es con ese propósito, para prepararnos como personas equipadas para ir con el evangelio y hacer discípulos. O sea, tenemos varios hermanos aquí que están tomando clases adicionales por su cuenta, en su tiempo, en línea, para eso, para poder predicar el evangelio y hacer discípulos y compartir la palabra de manera correcta y precisa, ¿sí? Eso es una prioridad para nosotros y debe ser como iglesia. Y esos predicadores, entonces, tienen que ser enviados, ¿sí? Y eso también es una responsabilidad de la iglesia, hermanos, de identificar a personas aptas, con un llamado especial quizás, y prepararlas y enviarlas, ¿sí? Y dato importante, el Nuevo Testamento no respalda misioneros autónomos, ¿verdad? El enviar es tarea de la iglesia, son enviados por la iglesia, con el respaldo y aprobación de la iglesia. El mismo Pablo, aunque Dios lo había escogido de manera tan especial y poderosa, fue enviado por la iglesia en Antioquía, ¿sí? Entonces,
en el contexto de misiones a otras culturas, a lugares que no tienen el evangelio todavía, que por cierto son muchos los lugares en el mundo donde el evangelio no ha llegado. La iglesia debe de respaldar ese tipo de trabajo, ¿sí? Respaldar a los que van a hacer ese trabajo tan importante, con oración, con preparación, respaldarlos económicamente también. Y eso es algo que yo oro. Somos una iglesia joven todavía, pero yo oro que Dios permita y que Dios prospere a esta iglesia de todas las maneras y que nos dé un corazón así para apoyar a la plantación de nuevas iglesias en Oaxaca y en el mundo, apoyar los que trabajan para la expansión del evangelio en lugares donde el evangelio no ha sido conocido, que sea parte de nuestro ADN como iglesia. Y es impresionante que Pablo enfatiza la importancia de esa obra, de la predicación del evangelio, de las misiones, usando palabras de Isaías, diciendo cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio. Y esos mensajeros del Antiguo Testamento que Pablo está recordando, ellos, los que corrían con mensajes, no eran personas importantes. Sí, no tenían gran importancia. Llegaban ¿cómo? Pues con los pies todos sucios y apestosos y heridos, incluso probablemente de correr muchos kilómetros. Pero para quienes esperaban el mensaje que ellos traían, esos pies eran pies hermosos, ¿verdad? Esperaban ellos un mensaje de victoria, un mensaje de libertad de sus enemigos. Y para ellos esos pies eran hermosos. ¿Y por qué sus pies? ¿Verdad? ¿Por qué él menciona sus pies? ¿Por qué no sus brazos? ¿Por qué no la boca que proclama el mensaje? Bueno, creo que es porque los pies son el miembro esencial. Los pies llevan a toda la persona, ¿verdad? Llevan a toda la persona que da ese mensaje poderoso de libertad a los que están en cautividad. Y hermanos, son pies hermosos porque los que llevan el evangelio, porque el evangelio, cuando el evangelio llega y es proclamada, produce una transformación en las personas, ¿sí? Una transformación ocurre en la vida de una persona cuando recibe el evangelio. Es hermoso porque es un mensaje que declara a la oscuridad de una cultura, a la oscuridad de una vida, tus pecados pueden ser perdonados, tu culpa puede ser solucionado. Sí, es hermoso porque es un mensaje de que Dios no quiere nada más arreglar tu vida, Dios quiere darte una nueva. Por eso es hermoso. Hermoso porque personas enredadas en dolor, en tristeza, en desesperación, hundiéndose en pecado, cautivos a sus pasiones, encuentran libertad a través de la predicación del evangelio. Por eso son hermosos pies. Por eso la predicación del evangelio, las misiones, es una obra hermosa que debemos amar y en la cual debemos participar. Así que tenemos una misión, hermanos. Tú y yo, todos tenemos una misión. Todos somos enviados por Cristo a nuestro trabajo, ¿verdad? A nuestra escuela. Ahí no tienes que tener una comisión especial de la iglesia. Tú y yo somos enviados al barrio en que vives, al lugar donde trabajas, a tus amigos, a tus familiares. Somos enviados, ¿sí? Enviados de Cristo, ¿sí? La predicación, ¿por qué debemos predicar? Porque la predicación, ya sea que venga de un púlpito así o que tú predicas a tu amigo tomando un café en una cafetería, ese es el medio. La predicación es el medio, es el instrumento que Dios usa para llamar a los suyos a la salvación. Dios no usa otros medios. Obviamente hoy en día pues predicación llega a través de YouTube y otros medios, pero Dios no escribe mensajes en el cielo. Dios usa a personas compartiendo el evangelio para salvar a los suyos. Cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio del bien. Me encanta eso, el evangelio del bien.
O sea, si tú quieres estar involucrado en promover el bien en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en Oaxaca y más allá, empieza orándole al Señor. Señor, hazme una persona que anuncie el evangelio, que mi vida pueda ser utilizada para compartir el evangelio con otros. Es el evangelio del bien. Al compartir el evangelio estás promoviendo el bien. Eso es increíble. Señor, hazme una persona que de alguna manera muéstrame cómo pueda yo estar involucrado en la predicación del evangelio a esos lugares y a esas personas que no han recibido una clara y correcta presentación de las buenas noticias de salvación en Cristo. Ya sea que empieces orando por un lugar en especial, orando por algunos misioneros en especial, enviando algunos pesos para apoyar esa obra. Todos podemos participar y debemos participar. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir porque el versículo 17 es como algo que nos transiciona a la segunda parte del mensaje. El argumento de Pablo a los judíos sigue siendo el mismo. En 17 Pablo resume de alguna manera lo que ha venido diciendo, ¿verdad? Es como el versículo de resumen, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos estado diciendo hasta aquí? Que la fe viene, se produce aparte de recibir, de oír y entonces creer el mensaje de salvación en Cristo. La fe viene de oír el mensaje y responder en fe, ¿sí? Ese es el versículo de resumen, de transición. Y ahora, llegando a 18, Pablo va a tratar con dos excusas más. Vamos al siguiente. Dos excusas más que los judíos pudieran llegar a hacer, ¿sí? Porque pues, al parecer Pablo sabía que el pueblo judío era bueno para poner pretextos, hacer excusas. ¿Cuántas veces, hermanos, con nuestros hijos o con una persona, cuando desobedece una orden y que fue dado y se le presenta la evidencia, oye, mira, te dijeron que hicieras y no lo hiciste? De las excusas más frecuentes que escuchamos son, pues, yo no escuché eso, ¿verdad? ¿Cuándo me dijiste? No, yo no recuerdo haber escuchado eso, ¿verdad? O es que no entendí, ¿verdad? Eso también es de las frecuentes. Es que yo pensé que te referías a eso. No, es que no me explicaste bien y no te entendí, ¿verdad? Son de las más frecuentes excusas que escuchamos. O no te oí o no te entendí, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo va a decir. Esas son las dos excusas que Pablo va a tratar en estos versículos. En 18, la primera excusa, pues... dice Pablo, damos otro clic. No oyeron, ¿sí? Israel, dice Pablo, tal vez no ha rechazado el evangelio porque pues de plano lo rechazaron es porque no lo oyeron bien, ¿sí? No lo han oído con claridad, entonces hay confusión todavía. Pero ¿qué dice Pablo? No, sí han oído con toda claridad el evangelio. Y es muy interesante lo que Pablo hace en todo ese texto. Pablo usa citas del Antiguo Testamento que son inesperados. Entonces cuesta un poco entender qué es lo que Pablo diciendo aquí con esta cita. Cita Salmo 119. Si sabes, por eso ese salmo es un salmo que habla de la revelación de Dios en la creación, ¿verdad? Que es una revelación que ha llegado a todo el mundo, que el conocimiento de Dios a través de la creación se ha difundido en todo el mundo, en todo el planeta. Dios ha difundido el entendimiento de su creación, de su poder, de su existencia por medio de la creación. Ha llegado a todos ampliamente, ¿sí? Y parece que Pablo está usando ese versículo, esa cita, para decir que ha ocurrido lo mismo.
tal como Dios ha difundido el evangelio o la información acerca de su existencia y su poder de manera amplia, también a los judíos Dios ha ampliamente hecho llegar el evangelio, ¿sí? A toda la comunidad judía, ¿verdad? Pablo dice, bueno, quizás no a todo individuo, podemos suponer, pero a todas las comunidades judías en su día, Pablo dice, sí, ha llegado el mensaje a ellos. No hay lugares que quedan fuera de haber oído bien el mensaje, ¿verdad? Y ellos tenían, además de oír, ellos tenían una ventaja para aceptar ese mensaje, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento los había venido preparando a los judíos para la venida del Mesías. Las Escrituras apuntaban a Cristo, como dice Pablo. Ellos han oído, una y otra vez han oído, ¿sí? Y eso es interesante, si estamos en lo correcto, que Pablo está afirmando que el evangelio ha llegado a toda comunidad judía. Es impresionante porque es asombroso que para fechas en que Pablo escribe esto, han pasado unos 30 años aproximadamente de que se empezó a compartir el evangelio fuera de Jerusalén, y ahora Pablo está diciendo que ha llegado a toda comunidad judía en el Imperio Romano, ¿sí? Y eso sin aviones, sin carros. O sea, imagínense la dificultad de moverse en ese tiempo, sin YouTube, ¿verdad? No puedo enviar una predicación a esa persona para que le aclare ese tema, que no, yo tengo que escribir una carta y tiene que tardar cuánto tiempo en llegar, ¿verdad? Lo hicieron sin audios de WhatsApp. El evangelio se extendió con una velocidad impresionante. Y a veces decimos, yo lo he dicho, no, es que no, yo estoy trabajando en un lugar muy duro, ¿verdad? O sea, yo creo que toda persona que ha ido a ministrar o servir al Señor en un lugar dice lo mismo, ¿verdad? No, es que aquí el suelo es muy difícil, es duro aquí. No, mi barrio, imagínate, ahí donde tú estás, la gente es diferente, pero donde yo estoy es bien difícil, ¿sí? Todos en algún momento hemos dicho, pensado lo mismo, es que el catolicismo está tan arraigado y profundo aquí que es muy poco a poco, muy lento el avance. Y a veces es cierto, Dios en su providencia, a veces las cosas tardan en suceder, pero a veces es un pretexto, ¿no? Que bueno, es que así es, el suelo es duro. El Nuevo Testamento aquí cuenta una historia diferente. Si lo que Pablo está diciendo es cierto, que el evangelio ha extendido al Imperio Romano en unos 30 años, ¿sí? Vemos un avance y crecimiento rápido del evangelio, ¿sí? Desafía esa historia que nos contamos a veces de que no, aquí no va a suceder nada rápido porque es bien difícil aquí, ¿sí? El Nuevo Testamento nos dice otra historia. Casi todo el Imperio Romano ya el evangelio ha llegado. Es por eso que Pablo escribe Romanos en parte. Él está escribiendo una carta a los romanos porque dice, ya donde estoy no encuentro lugar para trabajar, quiero ir a Roma, conocerles a ustedes y de ahí lanzarme para España, a un lugar que no ha sido alcanzado. Esa es impresionante la afirmación que Pablo hace. Sí. Entonces, el Nuevo Testamento nos da testimonio, hermanos, que nos debe animar, porque vemos que el evangelio puede extender y puede crecer rápidamente en los lugares más difíciles, con una velocidad impresionante, ¿sí? El Imperio Romano era un lugar grande, ¿sí? Me hizo pensar lo que Dios dice, que mi palabra es como fuego, ¿sí? Todos hemos visto en las noticias, ¿no? En esas semanas, la semana pasada, cómo el fuego se extendió rápidamente, ¿verdad? En Los Ángeles. ¿Y qué pasó? Los bomberos, los helicópteros, la mejor tecnología al mundo para combatir esas llamas, difícilmente detuvo ese incendio. No lo pudieron hacer, seguía avanzando y avanzando, ¿sí? Y yo quiero creer, hermanos, que Dios puede hacer lo mismo con su palabra en nuestros días.
puede hacer que su palabra sea como un fuego en Oaxaca, en nuestras comunidades, y que el evangelio puede llegar a muchos. Jesús dijo, lo cantamos hace poco, que las puertas del infierno no podrán contra el avance del reino de Dios. Eso sigue siendo cierto hoy en día. Vamos con el último pretexto. Quizá no entendieron. Ese es el último pretexto que Pablo anticipa. Bueno, quizás no lo entendieron, ¿sí? No tenían un conocimiento adecuado el pueblo judío. Ellos oyeron la noticia, pero no lo entendieron, ¿verdad? Ese es el segundo pretexto. No sabían ellos que el plan de Dios era para salvar a todas las naciones, salvar a los gentiles. Ellos quedaban confundidos en esa parte, posiblemente. Y hemos visto en el libro de Romanos que los judíos tenían esa idea, ¿verdad? ¿Cuál idea? Pues de que las bendiciones de Dios, la salvación de Dios era exclusivamente para ellos. O sea, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Todo lo bueno que viene de Dios viene para nosotros y nadie más, ¿verdad? Entonces, ellos se espantaban, se sacaron de onda al ver que Dios estaba incluyendo a las naciones, a los gentiles, en su plan salvador. Pero aquí Pablo está diciendo, claro que sabían, claro que entendían. No pueden decir que no oyeron, no pueden decir que no entendieron. Y cita Deuteronomio, un texto de los más antiguos de la Biblia judía, el Pentateuco, de la ley, Deuteronomio. Si había un texto, era la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y Pablo cita de ese libro, donde Dios dice claramente, los voy a provocar a celos. ¿Sí lo ven ahí en el texto? Los voy a provocar a celos con un pueblo que no era pueblo, con un pueblo que no es pueblo mío, los voy a provocar a celos. Con un pueblo sin entendimiento, ellos tenían entendimiento de la ley de Dios, pero con un pueblo sin entendimiento, los voy a provocar a ira. Entonces ellos sabían desde los momentos más tempranos de su existencia como nación, que Dios, su plan era incluir a todas las naciones. Y ese texto lo comprueba, ¿sí? Y es lo que sucedió, tal como el texto que Pablo cita. Los gentiles estaban recibiendo gracia, recibiendo perdón, recibiendo el favor de Dios y las bendiciones del evangelio, y los judíos se enojaron, se pusieron celosos, ¿sí? ¿Qué es lo que no entendieron los judíos? ¿Por qué les provocó a celos que Dios extendiera su gracia, su favor a otros pueblos? Y es que los judíos no pudieron entender que Dios opera según la gracia, no según el mérito. Y eso ya lo hemos visto. Pero ese es el problema. Ellos pensaban que Dios debiera dar su favor y su perdón y su gracia a las personas en base de las obras. O sea, ellos, el pueblo judío, ¿qué habían hecho? Ellos habían hecho sacrificios, ellos habían guardado la ley, hemos diezmado todo lo que la ley nos pide, hemos sido cuidadosos en no ser contaminados con cosas inmundas. Híjole, Dios, eso no ha sido fácil, guardar la ley. ¿Y cómo es posible que entonces esos indignos, cochinos, gentiles, nada más por creer en Jesús, están recibiendo todo lo que nosotros trabajamos por ganar? No lo aceptaban, se enojaban, se pusieron celosos, ¿sí? Las bendiciones que a nosotros nos tocaba, ellos están recibiendo. Y no es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos de la misma manera. Es cierto, nosotros pensamos igual, que las cosas deben funcionar en base de obras, en base de mérito, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja según la gracia. Hace unas semanas, fines de diciembre, escuché una noticia de un amigo mío, de mi niñez,
ya no tengo mucho contacto con él, pero en fechas de Navidad escuché que nació su primer hijo después de 14 años de matrimonio, ¿sí? Y un matrimonio que habían deseado tener hijos por muchos años, intentado todo. Matrimonio de creyentes, personas trabajadoras, responsables, orando y pidiéndole a Dios que les diera un hijo. Y a veces vemos esto y luego vemos otros matrimonios, otras casas, seguramente hay cerca de tu casa, donde la cosa es un desorden total, hay adicciones, es un hogar ni apto para niños, andan descuidados y la mamá en esa casa a cada rato está embarazada con otra, ¿verdad? Y nos provoca esa misma reacción. ¿Cómo que mi amigo que pues de un hogar bueno que deseaba tener hijos, Dios no les dio? Y aquí, ¿por qué reciben y reciben y reciben? ¿Verdad? O tú trabajas fielmente año tras año en tu pequeña empresa y sientes que ahí está siempre la lucha económica, te da para vivir, pero apenas, y eso con mucho esfuerzo, y de repente una persona que conoces, pues con muy poca experiencia, muy poco esfuerzo, arranca un negocio y para el otro día está ganando impresionante. ¿Y qué sientes? Es un poco de celos, ¿no? Un poco de frustración. ¿Cómo es posible que Dios lo bendijera de esa manera? Y a mí, que tengo tanto tiempo y experiencia y esfuerzo, me ha pasado a mí a veces que estoy escuchando una enseñanza bíblica en internet y me doy cuenta que, wow, impresionante, estoy siendo muy bendecido con lo que estoy escuchando, quedo impresionado por la elocuencia y la habilidad de ese predicador y de repente me doy cuenta que, híjole, ese maestro tiene 7 años menos que yo le llevo 7 años, es muy joven todavía. Y apenas tiene 9 años que Dios le salvó de una vida terrible y no conocía nada de la palabra. Y sientes así que, ¿cómo es posible que, pues yo que tengo 20 años de estudiar la Biblia, yo crecí en un hogar cristiano y tengo 12 años en el ministerio y veo que mi crecimiento ha sido así muy gradual y ese otro se creció así, Dios lo está usando, impresionante, ¿verdad? O sea, ponme el ejemplo que funcione para ti en tu vida, pero todos hemos sentido eso. Es que ese celo no es justo lo que Dios está haciendo. Yo he hecho, pero Dios no me está bendiciendo como el otro. Y lo que vemos aquí es que Dios opera según la gracia. ¿Sí? Los judíos entendieron perfectamente lo que estaba sucediendo en el evangelio, que Dios estaba dando gracia, era un evangelio de gracia, no de obras, pero lo rechazaron. Sí, rechazaron un Dios que ofreciera gracia y favor a personas que no lo merecían. Personas, dice el texto, citando otra vez Isaías, que ni lo buscaban, ni preguntaban por él, no lo habían ganado y Dios los estaba salvando por medio de su gracia. ¿Sí? Y termina el texto en 21. Dios diciendo algo impresionante. 21. ¿Sí? Dios habiendo hecho todo para la salvación de su pueblo y ellos revelando y rechazando todo lo que Dios les había dado, Dios dice, aquí sigo, ¿verdad? 21. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hermanos, esa es la actitud de nuestro Dios. Y no solo a los judíos. Sí, a nosotros, en nuestra obstinación, en nuestra distracción, a nosotros en nuestra apatía espiritual, a todo pecador que nunca ha aceptado la salvación que Cristo ofrece. Dios dice, sigo aquí con mis manos extendidas todo el día. ¿Sí? Quiero que tú extiendas tus manos en este momento, así, todos.
manos extendidas, bueno, sin pegarse a la persona que está a tu lado, ¿verdad? Sí, manos extendidas así, de lado, y sigan así, ¿sí? Sigan. ¿Qué pasa? ¿Ya lo estás sintiendo? No, algunos están muy fitness, no, yo aguanto así 1 hora, pero para otros empieza a arder un poquito por acá. Y tú te das cuenta, pues eso no lo puedo hacer mucho tiempo porque me voy a cansar, ¿sí? Ahora sí pueden bajar las manos. Pero nuestro Dios, hermanos, dice que todo el día, ¿sí? Y cuando dice todo el día, no se refiere a un día nada más. Todos los días de la historia redentora, hasta que la historia termine, sus manos siguen extendidas a nosotros. Hoy están extendidas las manos de Dios, invitando a todos. Ven a mí, los que no lo merecen. Ven los que no han hecho nada. Ven en fe. También ven a los que piensan que han hecho todo y están llenos de una justicia propia, porque yo he sido bueno y yo me he esforzado. El fariseo, ¿verdad? Que se cree justo y bueno. Al que vino hoy porque lo obligaron, pero realmente quisiera estar dormido todavía. Dios te dice a ti, mis manos siguen extendidas, ¿verdad? Así que, hermanos, que no seamos como Israel, celosos de lo que otros habían recibido, renuentes, confiando en una justicia propia que les impedía ir al único que les podía dar lo que estaban buscando, la justicia. Corramos a Jesús, amén, a sus manos extendidas. Quiero terminar de esta manera mientras los de alabanza pasan, leyendo la letra de una canción que se llama Corre a Cristo, va a estar ahí en pantalla. Dice, te derrota el dolor, no confías en Dios, Él conoce lo que necesitas, toda prueba sufrió, tu tristeza sintió, como tú, Él lloró. Corre a Cristo, sus manos están extendidas. Solo ves tu maldad, tu vergüenza y frialdad. Tu Señor intercede ante el trono. Él tu deuda pagó. Vida nueva te dio por su gracia y amor. Corre a Cristo. Él te sostendrá, te hará descansar. Él tu deuda pagó. Vida nueva te dio por su gracia y amor. Corre a Cristo. Si el camino es atroz y la noche es feroz, tu Señor fuerte es. Tú lo has visto, verdadero y leal. Él te preservará. Todo nuevo hará. Corre a Cristo. Que Dios bendiga su palabra.